Ok, bueno, antes que se me olvide, lo que me estaban preguntando. Yo subí 4, ya ahorita vamos para allá. Primero que nada, antes que se me olvide, voy para acá, aquí tengo, este es el Classroom, y aquí puse 4 tareas. Esto lo tengo para acá, es para tener como un orden en cómo darle feedback, porque aquí, por ejemplo, yo puedo ir hacia la tarea y, no sé, le escribo a tal persona feedback sobre su tarea. Entonces es más que todo por organización y para tener un lugar donde yo escribirles un comentario. Y lo otro es que la idea es que ustedes resuelven los problemas, lo hacen en Xpox, en Codeforces, no importa si tienen o no comentarios en ese momento. Cuando lo suban a GitHub, entonces que ahí esté comentado y las cosas que ustedes crean que son necesarias explicar, las explican. Por ejemplo, cuál es la idea de su solución, ¿no? Sobre el problema. eh, y por qué creen que funciona, ¿no? O sea, explicar la idea y si ustedes quieren también pueden decir, funciona por tal y tal razón. Pero yo creo que con la idea yo estoy contento. Con tal de que esté bien explicado y que la idea tenga sentido, obviamente. Entonces, si ustedes creen que la idea está un poco engorrosa como está explicada, entonces háganlo un poquito más explicativo. Entonces, la idea es que aquí hay 4 tareas, cada una pertenece a una semana de las que ya han pasado. Y ustedes cuando ya resuelvan su problema que ya lo resuelvan en Codeforce, en Xpox o lo que sea, y lo suban a GitHub, ya comentado, ustedes envíen la tarea. O sea, enviar significa, se llegan, cosa que no tengo una interfaz de ustedes, pero se llegan a la tarea y le dan enviar a la tarea. Y la envían vacío, no importa. Es para yo saber quién ya terminó esa tarea y yo poder empezar a corregirlos. ¿Ok? Entonces, en lo que tengan ya su código subido de la tarea de semana 1, por ejemplo, a GitHub, ustedes vienen para acá al Classroom, envían la tarea vacía, no importa si está vacía, no me tienen que enviar el código aquí, el código yo lo veo en GitHub, ¿ok? Y entonces ya cuando ustedes lo envían, ya ahí yo sé, bueno, ya entregaron y ya puedo darles feedback. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen si lo entregan rápido? Que les voy a dar feedback más rápido. Y o sea, yo voy a empezar a corregir desde semana 1. Entonces, si ustedes entregan en semana 1, puedo darle feedback para la siguiente semana. Y si entregan en semana 2, bueno, o sea, el feedback es acumulativo, ¿no? Entonces, cada código nuevo que yo vea, les puedo dar un nuevo feedback. Si veo que hay algo que no cuadra o que una cosa que podrían mejorar o lo que sea. ¿Se Profesor, entendió? disculpen, ¿Mm? tengo una duda, pero con lo anterior a esta parte de lo envío y cuestión, ¿había algo de que explicáramos algo al principio? Lo que pasa es que se me entrecortó el internet, no lo puedo escuchar bien. Sí. Sí, al principio del código puede ser, o también puede ser en el código, pero por ejemplo en el header del código lo hacen unos comentarios y me explican cuál es la idea de su algoritmo, por qué funciona y por qué soluciona el problema. ¿Ok? Eso es todo. Es un comentario, pero solo a la hora de que lo vayan a subir a GitHub. Mientras ustedes hagan su código en Codeforce, en Xpox, que están testeando a ver si la cosa soluciona el problema o no, no se preocupen, ahí no tienen que enviar con comentarios. Pero cuando lo envíen a GitHub, sí envíenlo con comentarios porque eso es lo que yo corrijo y lo que yo veo. ¿Ok? Ah, ok. ¿Qué tan larga tiene que ser esa explicación? No sé, o sea, lo pregunto porque de repente ese, por ejemplo, el ejercicio es el primerito de todos que era que Test. frenara, que parara en 42, o sea, creo que, o sea, lo pregunto porque de repente unos estructuras de control de flujo que son muy obvias, ¿qué es lo que hacen? Pues que si el bucle que está ahí, en No, ese eso sí caso, ¿qué no, explicamos? ese sí es súper simple ese problema. Intentan explicar es cuando ustedes hacen un algoritmo que sea complicado o una idea que solucione un problema que les estoy mandando, explicar por qué soluciona el problema. En ese caso, en el de test, es simplemente parar en lo que encuentre un 42. Ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Pero los problemas que yo les voy a mandar en esta semana y en la siguiente son un poquito más complicados y tienen que explicar por qué soluciona el problema. O sea, ¿Sí? básicamente lo que hicimos, ¿cuál fue nuestra lógica? Exacto, la lógica que ustedes hicieron o que están implementando en su algoritmo, ¿no? En su código. Ok, ¿Sí? vale, está bien. Ujú. Ok, Eso entonces, cuenta con los de la semana 2 también, ¿no? sí, con Puede cada contar. semana. O sea, Ok, una ok. vez que ustedes suban código a GitHub, que por favor esté comentado, y cuando ya estén con su código feliz en GitHub y ya crean que ya lo pueden entregar,
vienen entonces al Classroom, le dan a entregar o le dan a enviar tarea, pero me lo envían vacío y así yo sé quiénes ya entregaron y a quién puedo corregir de una vez. ¿Ok? Ah, ok. Ok. Chévere, está bien. Gracias. Fin. Entonces, no se preocupen, estas tareas son las mismas tareas que ya les mandé, solo que esto es por organización, no son cosas nuevas. Para yo ponerles puntos, o sea, cada tarea tiene un puntaje, entonces al final, cuando pase todo el trimestre, ustedes van a ver el puntaje final que van a tener, pues. ¿Ok? Ok. Ajá. Entonces, me acaban de comentar ustedes que vieron el algoritmo de Strassen y Hipsort, ¿verdad? Ok, les voy a explicar. Pero bueno, primero tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué vieron de Hipsort? O sea, a ver, vamos a compartir ventanita. Compartir. Ujú, ujú, ujú. Esta no es. Tengo que compartir la pantalla de la tablet. Un momento. Ajá, ahora sí debería tener la pantalla. Ok, entonces, me interesa saber es qué le dieron de Hipsort, ¿no? O sea, porque me imagino que ustedes le dieron Hips y qué les explicaron de Hips. O sea, quiero saber para qué sirve esta estructura de datos, primero que nada. Yo falté, así que no sé. Ok, A ver, nos dieron Yo estoy cómo en las mismas. funciona y ya. Y su complejidad, pues. ok, Más allá de pero eso, ¿qué, ¿no? qué es un ¿Qué hip? es eso? Eso Si es lo como, o entendiera sea, mi profesor de teoría, o sea, es un árbol que se basa en padres e hijos. Pues, Ujú. vas haciendo una estructura. Por ejemplo, esto. Ajá. Esta es la raíz, Y, digamos. y bueno, Ujú. puede ser desde el mayor que es el principio hasta el final que es el menor, o desde el menor que es el principio hasta el mayor que es el final, a tu gusto. Exacto. Entonces, cada circulito de estos tiene un valor asociado, digamos que este es un hip que ordena de menor a mayor. Entonces, digamos que los menores están arriba. Eh, tres y cuatro. No, esto está más acá. A ver. Sí, exacto, está más acá. Ujú. Eh, claro, es que depende de qué es lo que les dieron. La raíz siempre es el menor, ¿verdad? Es lo que les dieron a ustedes. ¿Sí? Usualmente se ordenan de forma ascendente, o sea, el más pequeño, el más grande. O sea, pero la raíz es el menor, es lo que dieron ustedes. Este es el menor y luego del lado izquierdo. eh, claro, del lado izquierdo vas a tener a alguien que sea menor. Perdón. Ok, supongamos que el primer elemento que insertamos fue 5. Y luego te dan un 3, el 3 lo pones acá. Luego te dan un 6, el 6 es mayor, lo pongo del lado derecho. Entonces es como un árbol binario, ¿no? Ahora, si te dan el 11, por ejemplo, te vas del 5 al 6 y entonces el 11 es mayor que el 6, lo pongo del lado derecho, ¿verdad? Luego vienen y me dan un 10, por ejemplo. Exacto, el 10 es mayor que el 6, también pero es menor que el 11, entonces me voy para este lado. Aquí tengo el 10, ¿verdad? Esto más o menos es lo que les dieron, ¿cierto? Sí, Entonces, el hijo que está del lado izquierdo, digamos, siempre es menor que la raíz. Donde, por ejemplo, este sería una raíz para este subárbol que está aquí, ¿no? Y este sería una raíz para este subárbol que está acá. ¿Sí? Entonces, el hijo izquierdo, o sea, es un árbol binario porque cada nodo o cada circulito que están viendo acá tiene dos hijos, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. El del lado izquierdo tiene un valor asociado, el 3, que tiene que ser menor al de la raíz. Y el del lado derecho tiene que ser mayor. Y ese es un heap. Entonces es una estructura de datos que te permite organizar tus datos de alguna manera, ¿no? Ahora, esto es lo que a ustedes le dieron hasta ahora, pero el heap tiene un problema. ¿Qué pasa? Que si o sea, si a mí me dan datos y tengo que ir insertándolos en el heap, por ejemplo, vienen y me dan un 11. 11 aquí. Luego vienen y me dicen, ajá, ahora tienes que insertar en el heap, o en tu estructura ordenada, el 10. Entonces pongo el 10 acá.
Este sigue siendo la raíz, ¿ok? O sea, tenemos un apuntador que está apuntando para acá. Luego me dicen, "No, ahora te doy un 8. El 8 es menor que el 11, es menor que el 10, lo pongo del lado izquierdo. Me dan un 7, me dan un 6. Ahora, ¿qué problemas están viendo con esta estructura de datos? Por ejemplo, imagínense que no que yo quiera buscar el menor. Mm, si yo quiero, por ejemplo, obtener el mayor, yo simplemente miro este elemento que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Ok, y si yo quiero ver quién es el menor número que tengo que hacer. Acuérdense que yo la única referencia que tengo es a este nodo que está aquí. Entonces yo tengo que bajar siempre a la izquierda, siempre a la izquierda, siempre a la izquierda, siempre a la izquierda, ¿no? Sí. Entonces ese es un problema porque cuando, por ejemplo, me dan una entrada que son todos elementos así seguidos, que uno es menor que el otro, menor que el otro, menor que el otro, menor que el otro, me crea este árbol donde buscar el menor elemento me va a tomar, si yo inserto en elementos, me va a tomar O de n, ¿no? Porque tengo que bajar, 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 bajar hasta que llego aquí. ¿Sí? Entonces, esto lo van a ver pronto. Bueno, espero que pronto, pero creo que es más hacia el final de la materia en realidad. Ok, es más hacia el final de la materia, pero ¿Se refiere a lo del árbol binario? sí, entonces, no, el árbol binario balanceado. Porque este árbol es un árbol binario. O sea, fíjate, aquí no tengo hijos, Sí, ¿verdad? Pero sigue siendo binario. O sea, la definición de binario es que cada nodo tiene a lo sumo dos hijos, uno izquierdo y uno derecho, ¿no? Entonces, esto es un árbol binario, pero esto es un árbol binario desbalanceado. Es desbalanceado porque uno de los dos lados del árbol está, o sea, digamos que el árbol está caído hacia un lado. Porque esta es la raíz, digamos, y todos los elementos, o sea, solo tienes elementos a la izquierda. Entonces, buscar el menor elemento acá, te toma O de n, o sea, insertar un elemento nuevo te puede tomar también O de n, porque fíjense que si ahora yo inserto el 5, yo me vengo para acá y luego salto, 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 5. Entonces, insertar y buscar el menor elemento en este heap, que es un heap de máximos, que el máximo está en la raíz, disculpen, es difícil. Entonces, ustedes van a ver en un futuro, en esta misma materia, que ustedes pueden, en vez de tener este árbol, ustedes podrían tener un árbol equivalente, que sería, por ejemplo, el 8, aquí tendríamos el 10, y podríamos tener el 11, por ejemplo, aquí tendríamos el 7, y el 7 tiene dos hijos que podrían ser, bueno, tiene el 6 y el 5, por ejemplo. Entonces, este es otro tipo de árbol, ¿sí? O podrían tener este otro árbol que también es equivalente. Podrían tener el 6 acá, el 5 aquí y el 7 aquí. Entonces, fíjense que la altura se le llama, ¿cuál es o sea, estos nodos que están aquí abajo, se les llama raíces, que son los últimos nodos en cualquier nivel del árbol. Y esto que está acá, esto que está aquí que puse a la izquierda, es la altura del árbol, que significa cuántas veces tienes que saltar hasta llegar a la raíz que está más profunda. En este caso, esta altura es de 2 porque del 8 salto al 6 y del 6 salto al 7. Entonces, esta es la altura que se define como h. Exacto. Y mientras esta altura es 2, aquí fíjense en el árbol que habíamos escrito anteriormente, que es equivalente, en el heap, perdón, que habíamos escrito anteriormente, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí la altura es igual a 5. Entonces, ¿de qué depende insertar exacto, insertar elementos o agarrar el mínimo en un heap de máximo? Depende de la altura del árbol. Entonces, en un futuro van a ver que pueden hacer eso en un tiempo logarítmico. Y por eso hoy no vamos a ver no vamos a ver heap sort, porque ustedes necesitan una estructura de datos eficiente. ¿Ok? Porque nada más con la definición que yo les estoy dando acá, van a crear un heap que es ineficiente y entonces cada operación de inserción, de lo que sea, va a tomar mucho tiempo. Entonces no le puedo mandar un problema que demande digamos, que tu algoritmo sea rápido. Sí, lo que saben hasta ahora es una estructura ineficiente que es esta. Pero bueno, es una base y de ahí se parte a lo siguiente, ¿no? ¿Verdad? Es ineficiente ordenarlos. O sea, porque me he entendido que Higgs ordenaba era que se iba, o sea, agarraba el último, o sea, el primero se eliminaba o se guardaba. Entonces, agarraba el último y lo ponía de primero. Y así otra vez el orden.
Entonces el que quedaba como padre se eliminaba y ahí, así se iban ordenando. Eso es bien difícil. O sea, sé que no es Em, recursivo, pero... a ver, O sea, por ejemplo, en este caso sería, se elimina el 11, sube el 5, se ordena el 5 otra vez, queda el 10, se elimina el 10, volvería a subir el que está de último y así, hasta que quedan todos ordenados. o sea, ya, a ver, repite por favor el proceso que dijiste. O sea, en el ejemplo este que tenemos aquí, el Sí, 11 se guarda, ujú. luego el 5 queda de primero, porque es el chiste De del array, primero el de último se raíz, pone de primero. Ajá, de primero del array. Pero se tiene que volver a ordenar porque él no puede ser menor que sus hijos. exacto, Vuelve a queda el 10 de primero otra vez. Entonces, se guarda el 10, donde se guarda el 11, entonces ya tienes 11 y 10. Y haces ese proceso hasta que te quedan todos ordenados en filita. exacto, pero claro, es que sí puedes ordenar, pero ¿qué pasa? En heap, para poder ordenarlos tienes que primero insertarlos. ¿Cómo los insertas inicialmente? O sea, no sé, no sería sencillo, o sea, decirle guárdame el último elemento y colócame este en esta posición. No A se puede ver, hacer así. a ti te dan un input random, ¿no? O sea, Ajá. te dan, por ejemplo, te dan lo que acabo de decir, te dan 11, 10, te lo dan al revés. O sea, el ordenamiento está al revés. ¿Sí? Ah, vienen y te dan el 11, ¿qué haces tú? O sea, por cómo va la explicación, el primer elemento es el que sería el padre, el, o- el- los Ujú. otros dos el hijo, o sea, de derecha a izquierda, el primero el hijo de la derecha, el segundo el hijo de la izquierda, y así se van ordenando dependiendo de qué posición del arreglo tenga. O sea, del lado derecho iría el 10 y del lado izquierdo iría el 8. Claro, pero Simplemente. es que creo que es una pregunta que me aclararon antes, que el árbol binario que ustedes les dieron es, del lado izquierdo tienes un hijo menor y del lado derecho tienes un hijo mayor. Eso, de ahí fue donde partimos, ¿no? Del lado derecho tengo un hijo menor y del lado derecho un hijo mayor. O sea, el menor siempre suele estar a la derecha y el mayor a la izquierda. Exacto, Bueno, pero así es como está mayor que seguramente. o sea, menor que la raíz y mayor que la raíz, o el hijo menor está del lado izquierdo y el hijo mayor está del lado derecho. El hijo menor está del lado derecho, el hijo mayor está del lado izquierdo. Ah, ok. Eso sí es distinto. Entonces sí se puede hacer lo de Hipsort. Ok, sí, sí, sí. Yo estaba pensando más ya en el otro que ustedes le van Bueno, a dar después. en las láminas del profesor está el Sí, sí. 7, el 3 del lado derecho y el 4. Ujú. O sea, aquí entonces tendrías el 8 y aquí tendrías el 10, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo. Derecha, es que, pues al revés, el 10 está al otro lado y el 8 al otro lado. O sea, invierte en posiciones. ¿Quién invierte posición? El 10 y el 11. No, el 10 y el 8. El 10 está de un lado y el 8 del otro. Ok, así. Pero para colocar los siguientes dos sería el mismo proceso. O sea, los hijos del 10 serían los otros dos que vienen, que no son el 8, sino el 7 y el 6. El 7 y el Y el 6. hijo del 8 sería el 5. Ok. Por ejemplo, así. Profesor, yo Ajá. no entiendo eso que hicieron ahí, esa parte, porque sale así por varios lados. ¿Cómo? No entiendo esa parte que están haciendo ahí. Me confundí ahora O porque sea, estoy... fíjate, vamos a hacerlo paso a paso porque creo que yo me entendí una parte de lo que les habían dado hasta ahora. Ajá, el primero que te dan es el 11. Luego te viene el 10. El 10 te lo pones acá, por ejemplo. Y ahora te vienen y te insertan el 8 en el heap. ¿Ok? Supongamos que siempre está al lado izquierdo del menor. Si insertas el 8, tú lo que tienes que hacer es, bueno, el 8 es menor que el 10, yo hago swap de estos dos, ¿no? Eso es lo que tú harías. ¿Quién fue que intervino antes? Rafael, ¿no? Sí. ¿Y por Bueno, qué? no quería swap, o sea, se supone que el, o sea, el primer elemento, se supone que el que es mayor va del lado izquierdo y el que es menor va del lado derecho, dependiendo, pero si pasa eso, los volteas y ya. Exacto, bueno, supongamos que me dieron el input así. Ahora, dado lo que tú me dijiste, entonces esto cambiaría. Simplemente chequeo los hijos y, perdón, y hago swap, ¿no?
Quedaría Ajá. así. Ok. Ahora viene el 7. ¿Qué hace con el 7? Por qué el 8 está del lado derecho? No debería estar debajo del 10, así como hizo al principio, porque es menor que el 10. Es que pensé que les habían dado otro contenido de cómo crear un heap eficiente, pero no. Entonces estoy preguntándole a Ah, Rafael por eso. Ujú. Vienen e insertan el 7. Es un hijo del 10, ¿no? Porque es el que está más a la izquierda y le falta uno. Sí. Ujú. O sea, ya. Entonces sí les dieron la definición de árbol balanceado o Él no. nos dio que Hexor era un algoritmo de, o sea, de complejidad algorítmica log n. Sí. Y puso el ejemplo este de cómo se ordena. Pero no sé si nos dio lo árbol balanceado justamente eso, específico, no sé. Solo sé que puso los ejemplos y cuál era su coso, su complejidad algorítmica. Ok. Mm, un segundo. Estoy chequeando aquí un pelo de Wikipedia. A ver si lo que estás diciendo es similar a lo que está explicado acá. Mm, mm, mm. O sea, la verdad es que también cómo se ordenan depende del arreglo, porque lo que dice que Ujú, te dan un arreglo, ujú, el que está en la posición 0 es el padre. ujú. Entonces, Sí. el que está en la posición Este, 1 va a ser un hijo. ujú, Y el que está en sí. la posición Dos es el o otro. sea, uno más uno, o sea, la 2 Ujú. es el otro hijo. Y Sí, eso sí, se va aplicando para cada uno de los hijos posteriores. exacto. Y, ujú. Ok, ahora ponte que aquí entre el 10 y el 8 insertaron un 20. ¿Qué haces con ese 20? Eh, bueno, según la teoría, ese 20 sería hijo del 10 Ujú. y el 7. Después del 7, ¿Y que del sería qué? hijo también del 10. Ajá. El 7 Así. también es hijo del 10 por el otro lado. Y queda el Ujú. 6 y el 5 que son hijos del 8. Ok. Y ahora, ¿cómo haces tú para ordenar aquí? Ya tienes todos insertados en el heap. Bueno, en principio vas viendo, o sea, quién es mayor y quién es menor. Primero bajas a la parte del 10. 10 es, o sea, 10 es mayor que 7, así que ahí no haces nada, pero 10 es menor que 20, por lo tanto, el 20 sube. Ujú. Y luego, el 20 es mayor que el 11, por lo tal, el 20 sube. Ok. Ujú. Y bueno, vuelves a hacer un proceso a ver si ya está todo ordenado ahí. En ese caso, el 11 es mayor que el 7 y el 11 es mayor que el 10, ahí ya no habría problema. Y luego hacer lo mismo, pero del lado derecho. Y ahí Ujú. estarían todos ordenados. Sí, exacto, que ya están todos ordenados y luego cuando extraes poco a poco, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué haces ahí a la hora de ordenar? El 20 lo quitas Ujú. o lo Lo guardas extraes. en Ujú. algún sitio Exacto, y el y 11 lo pones de subiría, raíz. bueno, como yo lo vi es que subías el 5. O sea, lo haces de derecha a izquierda. Ah, ok, subes el menor y luego haces un reordenamiento. Ajá, y vuelves a ordenar y así hasta que te quedan todos acomodados. Ok, entonces pones acá el 5, ¿no? El 5 lo borras acá, el 20 queda afuera, ¿no? Del arreglo. Y, exacto, y entonces aquí se queda 5 es menor que el 8 y el 11. ¿Qué haces con él? Lo tienes que bajar para alguno de los dos niveles, ¿no? Ujú. Usualmente se baja para el lado donde salió. O sea, si subes el 20, o sea, ese 5 se va a comparar con el 8 y, Ujú. y así hasta llegar al 6. Claro, pero fíjate que eso te crea un problema porque si subes el 8, o sea, yo subiría el mayor entre ambos, porque si subes el 8, luego el 8 va a estar también desordenado. No solo tienes el 5 desordenado, sino también el 8. Eso te crea desorden en la estructura. Mm. Ah, ok, Entonces aquí, por sí. ejemplo, tú Ahí no hay- podrías copiar acá el 11 acá y el 5 aquí, y luego otro acá. Tienes que hacer otro, perdón, exacto, aquí tenía el 5 yo, ¿no? Y entonces lo cambio con el que sea mayor. Y así. Y te queda la estructura otra vez ordenada. Y vuelves a hacer el mismo procedimiento. Entonces sí, exactamente. Este es Hipsol.
Claro. Lo que pasa es que aquí hay varias informaciones que creo que ustedes no han visto. Que es que, bueno, primero que nada, esto es un árbol binario balanceado. Es decir, está perfectamente distribuido. Como lo que les estaba explicando acá con la altura, que esto minimiza la altura de los datos. Entonces, eso es importante y creo que esto no se lo han dado, por más que, por lo que entiendo, ¿no? Bueno, el que él dio no es un árbol balanceado en su ejemplo. Claro, O sea, pero es que cuando tú insertas un elemento, el árbol te va quedando balanceado. En la explicación que tú me diste. O sea, tú insertas uno acá, luego te vas al lado izquierdo, insertas uno, aquí insertas otro. Luego te vas al más izquierdo, insertas uno de este lado y otro de este lado. Otro aquí y otro aquí, y así, ¿no? Entonces, fíjate que el árbol te va quedando balanceado. Balanceado significa que tienes la misma cantidad de nodos de un lado que del otro. claro, pero este Sí, quedó así porque en el arreglo había esa cantidad, pero si no, el último quedaría con una rama menos. sí, por ejemplo, sí, es lo que tú dices. Ajá. Claro, Que es claro. el ejemplo que tiene él. Exacto. Sí, pero está, digamos, balanceado en el sentido de que la altura de una raíz, de la raíz del lado izquierdo, no es mucho mayor que la altura de la última raíz del lado derecho, por ejemplo. ¿Sí? Ah, sí, sí. Entonces, eso es lo que es la definición de árbol balanceado. Básicamente que la raíz más izquierda y la raíz más derecha, perdón, la hoja más izquierda y la hoja más derecha difieren de altura en a lo sumo 1. Esa es la definición de balanceado intrínsecamente. Entonces, claro, a usted les dieron el análisis del algoritmo y esto es lo que tiene es una altura logarítmica. Es decir, si tú tienes n elementos, entonces tienes logaritmo n de altura, porque cada nivel, o sea, aquí tienes un nodo, aquí tienes dos nodos, aquí vas a tener cuatro, luego vas a tener ocho. Entonces, todo esto lo que te hace es que tu altura máxima sea logarítmica. Que me imagino que se los dio Palma también. Si no, avísame. Sí, Les sí, digo por... él dio la complejidad algorítmica que está en los Ok, ejemplos. fino. Entonces, claro, sí, exacto. Si él les dio exactamente Hipsol de esta manera, ya pueden ordenar eficientemente en tiempo n log n y van a ser felices. Sin embargo, hoy lo que traje fue lo de Strassen, que podríamos usarlo el Hipsol, pero aquí vamos a ver con lo de Strassen. ¿Tienen dudas con lo de Strassen? O bueno, ¿tienen dudas de lo de Hipsol? Eso también lo podemos aclarar ahorita de una vez. Con Stranson, sí, muchas. Ok. ¿Y con Hipsol? Sería si la podemos usar en sí o no. Por ahora no, o esperemos. Por ahora, los problemas que le han mandado no lo necesito. Solo hay uno que fue que les escribí explícitamente en la hojita de Excel, utilicen Merge. ¿No? O sea, por ahora usemos Mersa. O sea, lo Sí, máximo que sí. vamos a usar es Mersa. Ujú. Ok. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Para grabar la clase? Sí, estábamos grabando la clase. No, bueno, lo que pasa es que a mí de repente me cuesta un poco, pero porque no he podido ver las clases bien de teoría, pues. Entonces, de Vale. repente viéndolas puedo de repente asimilar todo mejor, pues. Pero Ujú, sí, más o menos he visto más o menos como el procedimiento de lo que han hecho. ujú. De esta manera podemos también repasar un pelo eso en la próxima clase, si Ah, quieren. bueno, perfecto, mejor si eso me da tiempo de estos 10 días porque ya ponerme hoy toda esa parte que me falta de teoría. Ujú. Sí. Fino. Entonces, ok, Strassen. Quiero presentar otra cosa. ¿No? Exacto. Acá en esta hoja que yo les puse aquí, yo sé que el algoritmo es medio fastidioso. Primero, mi primera pregunta es, ¿a ustedes leyeron el teorema maestro o no les dieron el teorema maestro? Sé que existe, pero no recuerdo si nos lo dieron ya. Sí, él lo había dado Ok, fino. la ¿Sí lo semana dio? anterior, Ok, creo. ok, ok. El teorema maestro básicamente lo que te dice es, ay, ya déjame compartir la pantalla completa porque si no, tengo que estar cambiando cada rato. Eh, a ver. Básicamente, eso es lo que te dice es lo siguiente. Si tú tienes una, digamos, una función recursiva, digamos que esto es TDN, y esto es igual a T de A por N
sobre b, creo que es la cosa, más una función que depende de n. Entonces, lo que te dice es que... Ah, perdón, creo que esto aquí es un segundo. Se queda una constante que creo que multiplicar entre otras. Exacto. Entonces, A por T de N entre B. Entonces, disculpa. Ajá, tienes una fórmula de este estilo, y entonces el teorema maestro lo que te da es una relación entre A y B, que dependiendo de si A es mayor que B, o A menor que B, o si son iguales, y dependiendo de qué es F, pues o sea, si esta es una función, ¿verdad? Si esta es una recurrencia que te indica cuál es el tiempo que dura tu algoritmo, y el teorema maestro te dice en base a P y esta función que está del lado derecho, cuál es la complejidad de tu algoritmo. Entonces el teorema maestro tiene tres casos. Que son estos tres que están acá. Pero aquí está medio engorroso. Yo lo que, bueno, yo lo que les puse en esta hojita que les estaba explicando antes es la siguiente. Aquí a la derecha ustedes tienen material extra, ¿no? Exacto. Y aquí hay unas laminitas donde tienen explicado varias cositas, entre ellas lo de Strassen, el algoritmo, cuál es la recurrencia y el teorema maestro. Es decir, tienen probado el teorema maestro. ¿Okay? Y como les dije, tienen tres casitos. Déjenme ver dónde es que están. Exacto. Entonces, el primer caso del teorema maestro es que si esta es la recurrencia, si f de n es O, ¿se ve bien? Sí, ¿eso dónde es que está, profesor? Está en la hojita de Excel. O sea, del lado derecho, al final, hay una columna Ah, ok. que se llama Ok, material ok. extra. Entonces, se los puse aquí abajo. Vale, entiendo. Entonces, fíjense, en esa presentación, entonces está, por ejemplo, el caso 1. Imagínate que tú tienes una recurrencia de este estilo y que, bueno, imagínate que T sea esta constante, el logaritmo en base a B de A. Si f de n cumple esta condición, que significa que f de n es O grande de n a la t menos epsilon para algún epsilon, entonces se cumple que tu complejidad de tu algoritmo es o sea, teta de n a la t. Primero que nada, ¿esto se entiende? O sea, ¿se entiende qué es lo que te está diciendo el teorema? O sea, te está diciendo, si f de n es O grande de esta función que está aquí, de n a la t menos un epsilon, pero un epsilon cualquiera, una constante chiquita, es lo que significa, pero una constante epsilon, exacto. Entonces, tu función de complejidad o tu función de tiempo es teta de n a la t. Es decir, tu algoritmo se comporta tan mal o tan bien como como n a la t. O sea, esa es la complejidad de tu algoritmo. Exacto. Ese es el primer casito. Avísame si tienen dudas. La Sí, explicación. usualmente se usa epsilon para cosas pequeñas, pero en este caso, como no veo una restricción necesariamente, o sea, epsilon tendría que ser un número menor que 1. Epsilon es un número pequeño, menor que 1, exacto. Ok. Exacto. Y es una constante. Exacto, es lo que te dice acá. ¿Qué significa que sea una constante? No es un valor que dependa de n. O sea, si aquí tú tienes una función en base a n, este epsilon es independiente del n. Eso es lo que significa. ¿Ok? Por eso se dice constante. Ok, bueno, ese es el caso 1. Tienen otros dos casos, no importa. Pero ¿por qué le digo lo del teorema maestro? Esto viene dado porque el teorema maestro, en el análisis de complejidad, tú escribes la función del tiempo de Strassen en varias partes. Entonces, o sea, en varias partes no, o sea, tal cual esto que está acá. Y tú tienes cierto f, tú tienes un cierto a, tú tienes un cierto b, y caes en uno de los tres casos del teorema maestro, y entonces eso es lo que te da la complejidad final de Strassen. ¿Ok? O sea, eso es lo que te dice por qué perdón, el algoritmo no tiene complejidad n al cubo, sino n a la es una constante, 2,8 lo que sea. ¿Sí? Entonces, esas láminas están ahí.
lo tienen como material de apoyo, les va a servir para la teoría. De hecho, si entienden cómo está demostrado, entienden todo. Entonces, y así se les olvida el teorema maestro, lo van a tener siempre en la mente. Entonces, eso fino por ese lado. Ok, luego tenemos aquí mismo también está el algoritmo de Strassen, ¿no? ¿Dónde lo puse? Para allá. Bueno, primero que nada, ¿qué se acuerdan del algoritmo de Strassen? Esa es mi primera pregunta. Esa era mi pregunta, que si podía explicar el algoritmo de clase, porque Ok. no. Les voy a poner también esta página, que es la de Wikipedia, que también está buena. Profesor, hablando de material de apoyo que está poniendo ahí, Ujú, veo que en su canal también hay videos de algo 2, pero la teoría. ujú. ¿Ese es de la universidad o a otros estudiantes que le Sí, dio eso fue del parte? año pasado. Ok, imagino que explica estas cosas también, supongo. Sí, yo no di Strassen porque, bueno, de hecho Strassen me sorprendió porque normalmente es algo que no se da en algoritmo 2, ni siquiera se da en la universidad en general. Yo lo vi porque hice maratones, pero está bueno para aprender algo nuevo. Entonces no vas a encontrar esto en esos videos de YouTube, ese es el problema. Mm, ok, pero bueno, gran parte del contenido sí, supongo. Sí, sí, sí. Bueno, chévere. O sea, bueno, ayuda pues el material que uno se puede apoyar también. Sí, y lo otro con esos videos es que yo estuve dando clases con Alejandro, el chamo que nos va a ayudar después, cuando yo esté de vacaciones, y nosotros como que nos compartíamos, o sea, yo a veces daba la teoría y él la práctica y a veces al revés. Entonces, yo sí grabé mis clases y él creo que, no sé dónde están las grabaciones de Alejandro, creo que yo puse una de él y ya, y no me acuerdo si puse más. Pero no van a encontrar, por ejemplo, 12 clases, van a encontrar creo que son 6 o 5, no me acuerdo cuántas fue que grabé. Ok. Solo para que sepan que a lo mejor no encuentran muchas cosas allí. Ajá, el algoritmo de Strassen. Entonces, primero que nada, ¿qué quieren hacer ustedes con Strassen? Es un algoritmo de multiplicación de matrices. Y si ustedes se van a, como uno multiplica matrices en matemáticas, ¿no? En algo, en mate 3. Aquí tienes a 1, 1, a 1, 2, a 1, n, a n1, digamos que son matrices cuadradas para no complicarnos la vida. Y aquí tienes B11, B1N, BN1, BNN. Ok. Entonces, como uno multiplica normalmente matrices en, en general, cuando estás en mate 3, ¿qué es lo que haces? Imagina que esto es una multiplicación y esto me va a dar una matriz. ¿Cuál es el elemento C11? Nada, uno lo que hace es va multiplicando los elementos de cierta fila por los elementos de cierta columna. Exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, C11, ¿qué sería? A11 por B11 más A12 por Sí, o sea, B21. multiplica que si los elementos de la primera fila del material de la izquierda por todos los elementos de la primera columna de la derecha y lo que va haciendo es sumar, multiplicar cada uno y cada multiplicación la suma. Exacto. Entonces al final aquí tienes A1N por BN1. Y entonces, fíjense, ¿cuántas multiplicaciones hay aquí? O sea, aquí hay una sumatoria de multiplicaciones. ¿Cuántas multiplicaciones hay? Deberían ser N, ¿no? Exacto. Entonces aquí hay N multiplicaciones. Y esto es para calcular C11, ¿verdad? ¿Cuántos elementos hay acá en esta matriz? En esta matriz resultante. N cuadrado. Exacto. Entonces, esta matriz tiene n cuadrado de elementos. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero calcular cada uno de estos elementos, tal cual como nos lo dieron en álgebra, bueno, en AT3, perdón, que eso en realidad es álgebra, eh, tienes el problema de que tienes que realizar para cada uno de los elementos que son n cuadrado, perdón, que son n cuadrado,
tienes que hacer n multiplicaciones. Esto te da una complejidad de O de n cubo, ¿sí? Esto aquí sí se entiende, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok, fin. Ahora, nuestro objetivo es encontrar un algoritmo que sea un poquito mejor. Y con un poquito mejor es esta constante 3 va, o sea, va a cambiar por un O de n a la epsilon. Y este epsilon es mayor que 2 y es menor que 3. ¿Ok? De hecho, hasta el día de hoy, o sea, la idea, ¿cómo se llama? Entre comillas, competiciones. O sea, el mejor algoritmo que hay no llega a la constante 2 y hay una conjetura de que no se puede. Exacto. Pero bueno, una conjetura es algo que uno dice que podría no ser y a lo mejor se prueba finalmente que sí se pudo y tienes un algoritmo que se tarda O de n cuadrado. Lo que sí no se puede es tener un algoritmo que sea mejor que O de n cuadrado, ¿no? Porque tienes n cuadrado de elementos. Por lo menos en general para matrices genéricas, ¿no? O sea, tienes que por lo menos poner un elemento aquí, otro elemento aquí, otro elemento aquí, otro elemento aquí. Entonces, que por lo menos tienes complejidad cuadrática. Entonces, la idea es minimizar este E lo más pegado a 2 que puedas, para tener un algoritmo lo más eficiente posible, ¿sí? Entonces, el algoritmo Strassen lo que busca es esto. Es, bueno, no, o sea, es un algoritmo y ya, pues, solo que tiene una complejidad O de n a la e, donde es una constante que es mayor que 2 y es menor que 3. Entonces, vamos a empezar con esto y voy a usar Wikipedia como referencia. Entonces, el algoritmo Strassen te dice lo siguiente. Tú tienes, vamos a suponer que estas matrices, ¿ok? No solo son matrices cuadradas, sino que son matrices cuadradas y el n es una potencia de 2, ¿ok? Porque es una potencia de 2, ya les voy a explicar. Entonces vas a tener tus dos matrices. A es una matriz de n por n. Es decir que es de 2 a la k por 2 a la k. B, lo mismo. Esta es una matriz de 2 a la k por 2 a la k. Y esto significa que C, que es la multiplicación de A por B, ¿no? Va a ser una matriz de 2 a la k por 2 a la k, ¿no? Entonces, esto es lo que te dice, o sea, extracción lo que te dice es lo siguiente. Imagínate que tú tienes estas matrices y ahora tú partes la matriz en 4 pedazos. Así. ¿Ok? Entonces aquí vas a tener ciertos elementos, aquí vas a tener ciertos elementos, ciertos elementos y ciertos elementos. Y lo mismo vas a hacer con B. Vas a partir esta matriz así, chac, chac, chac y chac, en 4 pedazos. Donde este pedazo que está acá, fíjense que aquí vamos a tener la mitad de las filas y la mitad de las columnas. Y lo mismo aquí, la mitad de las filas y la mitad de las columnas. La mitad de las filas y la mitad de las columnas. La mitad de las filas y la mitad de las columnas. ¿No? ¿Se entiende? ¿Cómo estamos dividiendo la matriz? En 4 partes iguales, ¿no? Sí, en 4 partes iguales, Sí, donde cada parte como, tiene mitad de columnas y mitad de filas. como ¿Sí? cuadrantes. Exacto, son 4 cuadrantes. Exactamente. Entonces, fíjense que C, yo lo puedo reescribir. ¿Cómo lo puedo reescribir? Vamos a decir que este es A1, vamos a llamar, esta es una submatriz, ¿no? Este es A1, este es A2, este es A3, este es A4, este es B1, este es B2, este es B3 y este es B4. Entonces, fíjense que yo C también la puedo partir en 4 cuadrantes, que son C1, C2, C3 y C4. ¿Sí? Exactamente como hicimos con la otra. Y esta es la matriz resultante. Entonces, fíjense, ¿qué es C1? Me imagino que a uno por B1. ¿Qué es Filas por C11? columnas igual. ¿Qué es C11? Igual la fila 1 de A por la columna 1 de B. Exacto. Entonces, es una parte de A1 con una parte de A2.
y una parte de B1 con una parte de B3. ¿Sí? ¿Cómo se escribe esto? C1 es A1 por B1. Exacto, A1 por B1 más A2 por B3. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Voy a volver a explicarlo. Sí, sí. O sea, cuando tú multiplicas matrices, tú tienes esta primera fila que está aquí de A. O sea, olvídate de la división ahorita, un momento. Tienes esta primera fila y esta primera columna. ¿Sí? De hecho, voy a poner colores porque se vean. Ok. Tienes esta primera fila. Ok. Y esta primera columna. Y esas las multiplicas y ese es tu primer elemento que es C11. Que está por aquí, C11. ¿Sí? Luego tú multiplicas para poner C12 es la primera fila por la segunda columna. Es decir, primera fila, segunda columna, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí tendrías a C12. Entonces, aquí lo que estás haciendo es multiplicas una parte de A1 por una parte de B1 y una parte de A2 por una parte de B3. Y esto se transforma en esta fórmula que está acá abajo. ¿Se entiende o no se entiende por qué esto ocurre? Bueno, supongo que se suma por lo mismo que te está diciendo, pues que hay una parte, esa, cuando haces A2, se multiplica con B3 y bueno, el segundo completo es parte digamos, esos dos cuadrantes multiplicándose, ¿no? Ujú. O sea, el del cuadrante A1 por el B1 y el A2 con el B3. Con el O B3. sea, sí, Entonces, esto te da el cuadrante izquierdo de la matriz C. sí, da exacto. Ok, ok, sí. Ujú. Y lo mismo ocurre con C2, donde tú tienes, exacto, A1 y A2 multiplicados por B2 y B4. Es decir, tu C2, entonces A1 por B2 más A, A1 por 2 más A2 por B4. Y eso te da C2, que es este cuadrante que está acá. Luego tienes Ok, C3, va a ser igual a A3 por B1, ¿no? Más A4 por B3. Perdón, ¿qué puse aquí? B1 y B3, exacto. Y C4, entonces sería lo último que te queda, que es A3 por B2 más A4 por B3. ¿Hasta acá me siguen? Déjame chequear los comentarios porque no sé si hay alguien que esté solo escribiendo y... Ok, no hay comentarios. sí, hasta ahora entiendo, sí. Ok, hasta ahora se entiende. Fin. Entonces, esta es la idea de Transcend, pero tenemos un problema. El problema es que si tú haces esto tal cual, o sea, fíjense que ahora yo puedo calcular C a partir de calcular estos 4 cuadrantes, ¿verdad? O sea, fíjense que esto en realidad es una recurrencia. ¿Por qué? Porque yo sé, simplemente estoy haciendo un divide and conquer. Yo estoy dividiendo la matriz en 4 cuadrantes y cada cuadrante lo calculo de alguna forma basado en casos más pequeños. ¿Cuáles son esos casos más pequeños? Pues utilizo A1, que tiene un tamaño menor a A, utilizo A2, que tiene un tamaño menor a A, utilizo B3 y B4, y todos ellos tienen un tamaño menor a la de las matrices originales. Ahora, primero que nada, ¿cuáles son las dimensiones de A1? Y que son las mismas dimensiones de A2, y A3 y A4. Y también que B1, B2, todos tengan las mismas dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de ellos? 2 a la K-1. No me acuerdo cuál. Sí, Sí es. exacto. A tenía dimensión 2 a la K por 2 a la K, y B y C también. Si tú dijimos que tienes la mitad de las columnas y la mitad de las filas, eso es 2 a la K dividido por 2. Entonces te da que A1 y A2 y todas estas mini matrices, o matrices más pequeñas, digamos, tienen tamaño 2 a la K menos 1
por 2 a la k menos 1, ¿no? Y tú estás basando el cálculo de los cuadrantes, de cada uno de los cuadrantes de C, en multiplicaciones de matrices, ¿sí? Y fíjense que estas son multiplicaciones de matrices de un tamaño de la mitad del tamaño de la matriz original. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo acá en realidad? 2 a la k menos 1 era por qué. Porque es, o sea, fíjate que 2 a la k dividido entre 2. exacto, es 2 a la k dividido entre 2. Porque acuérdate que Ok. A1, A3 y A2 y A4, todos tienen la mitad de las filas y la mitad de las columnas que la matriz original. ¿Y cuál es la Claro, mitad de claro. 2 a la k? Es 2 a la k menos 1. Sí, claro. Bien. Entonces, ahora, ¿cuánto me tardo yo sumando dos matrices? Primero que nada. O sea, si yo tengo dos matrices de tamaño n por n, ¿cuánto Depende me de los tardo yo? elementos. Depende de ¿Cómo? los elementos. Debería ser algo así tipo. Debería ser n, ¿no? A ver, si yo tengo una matriz A acá, y aquí tengo unos elementos, ¿verdad? Y aquí tengo B, ¿cómo yo sumo los elementos? Yo tengo que sumar este elemento con este elemento, este elemento con este Sí, elemento. exacto, terminan siendo n cuadrado. Exacto, entonces son n cuadrados sumas. Entonces, o de n cuadrado es lo que yo me tardo sumando matrices. ¿Y cuánto yo me tardo multiplicando matrices? Siguiendo este método, o sea, siguiendo este método me refiero a dividiendo la matriz en submatrices, en submatrices, en submatrices, en submatrices. Vamos a ver, podemos hacer esto como una recurrencia. O sea, ¿cuál es el tiempo que yo me tardo calculando matrices cuadradas de tamaño 2 a la k? Fíjense que basado en Strassing, que lo primero que él hace es dividir la matriz en 4 cuadrantes y todo esto, te quedan. Esto es una suma de dos matrices. Porque esto que está acá es una matriz, esto que está acá es otra matriz, esto que está acá es una 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 matriz. Todos son matrices. Y fíjense que yo aquí tengo entonces 4 sumas, ¿verdad? Suma, 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 suma. Y aparte tengo 8 multiplicaciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta que está acá, y 8 aquí, ¿verdad? Es decir, que el tiempo que yo me tardo, volviendo aquí abajo, el tiempo que yo me tardo multiplicando dos matrices de tamaño 2 a la k es igual a ¿qué? A multiplicar 8 veces matrices de tamaño 2 a la k menos 1, ¿verdad? ¿Más qué? La suma. Más las sumas. Que las sumas me tardan n cuadrados. Pero este n cuadrado, o sea, el n lo sustituimos por 2 a la k, eso es 2 a la k a la 2, que es igual a 2 a la 2k, ¿no? Y son 4, o sea, esto es lo que me tarda una suma. Entonces, si yo hago 4 sumas, No sería 2 a la k menos 1. Son más eh, pequeñas las sumas. sí, perdón, sí, tienes razón. 2 a la k menos 1, multiplicado por 2, entonces 2 a la k, esto. Exacto, gracias. Ok, y son 4 sumas, es decir, que esta suma que está aquí es más 4 veces 2 a la 2k menos 1. En Wikipedia creo que ellos no lo hacen con potencia de 2. A ver, aquí está lo de los cuadrantes que les dije. Okay. Exacto. Creo que ellos no hacen. Bueno, ellos todavía no han hecho aquí lo del cálculo de la función. Ok, bueno. Así sería el análisis de Strassen si lo dejamos hasta acá. Así dejamos este algoritmo hasta aquí. Y tú resuelves esta recurrencia. Lo que te va a dar es que, o sea, lo que te da como resultado es que esto no es mejor que n al cubo. O sea, o de n al cubo.
donde n es igual a 2 al k. Esto significa que no hemos mejorado el método que dijimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? Bueno, vamos a copiarnos un pelo Wikipedia. Y es que ellos definen 7 matrices distintas. ¿Ok? Y estas 7 matrices están basadas en la división de cuadrante que yo les acabo de dar. Y resulta que cada una de estas matrices, o sea, C11 es lo que llamamos C1, C12 es lo que llamamos C2. A ver, creo que sí. A ver, un segundo. Exacto, C2 es el cuadrante de arriba a la derecha. Entonces, C11 es lo que llamamos C1, esto es lo que llamamos C2, esto es C3 y esto es C4. Se ve el mouse, ¿no? Solo porque yo aquí estoy apuntando. Y entonces, ellos definen estas 7 matrices acá, que las calculan de la manera que están explicando acá. A11 es A1, A22 es A4, y, o sea, hay una correspondencia con lo que yo les acabo de explicar. Ellos calculan cada una de estas matrices de esta manera. Y fíjense que aquí hay 7 matrices definidas. ¿Cuántas multiplicaciones hay acá? 7. 7 multiplicaciones, ok. ¿Y cuántas sumas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da igual, ok. Son 10 sumas y 7 multiplicaciones. Y al final ellos te dicen, si tú defines esta matriz de esta manera que está acá, el primer cuadrante va a ser igual a esta suma o resta de matrices, de la matriz que acabamos de calcular. Este segundo cuadrante es igual a M3 más M5. Bueno, vamos a hacer el ejemplo tal cual. A ver, ¿qué es M3? Un momento, estoy escribiéndolos acá. M3 es A1 multiplicado por B2 menos B4. Esto es M3. Vamos a ver por qué ellos definen estas matrices de esta manera y por qué es equivalente a este cuadrante, por ejemplo. Estoy escribiendo, ahorita van a ver la otra pantalla. Y M5, ¿qué es? M5 es igual a 1 más A2 multiplicado por B4. Ok, entonces aquí las reescribí, ¿ok? Y ahora, si tomas en cuenta M3 y M5, como están definidas, como se los está poniendo Wikipedia, ¿verdad? ¿A qué es esto igual? Aquí, no, sí, creo que está bien. Fíjense, M3 más M5 es lo siguiente. M3 es A1 por B2 menos A1 por B4. Y M5 es B4 por A1 y A2 por B4. ¿Verdad? Este se cancela con este, ¿verdad? Y te quedan estos dos sumandos. Y si se dan cuenta, esto que está acá es el cuadrante del lado derecho arriba a la derecha, de la matriz C. Debería ser lo que escribimos por aquí arriba. Que es esto que está aquí. Esto. ¿Ven? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos, en lugar de tener estas 8 multiplicaciones que están acá con 4 sumas, ellos prefirieron, o sea, Strassen lo que hace es, tengo menos multiplicaciones y más sumas. Porque la suma es una operación que es un poco más simple que una multiplicación. ¿Y eso qué significa? Que, okay, ya, o sea, vamos a hacer un salto de fe acá y digamos, ok, definidas estas 7 matrices de esta manera, la matriz resultante es tal cual esto que está aquí escrito, a la derecha, ¿ok? Que son suma de las matrices que acabamos de definir. Y esas matrices están definidas gracias a 7 multiplicaciones de matrices y a, creo que dijimos 14, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sumas. Esto significa que si hacemos la multiplicación tal cual como, o sea, definimos estas siete matrices
y calculamos la matriz C de esta manera, yo tengo que mi análisis de complejidad me da una función recursiva de que una multiplicación de tamaño 2 a la k, de matriz de tamaño 2 a la k, es 7 veces, fíjense que esta constante es lo que me está cambiando, 7 veces t 2 a la k menos 1, más, creo que eran 17 sumas, no me acuerdo, 17 veces 2 a la 2k menos 1. Y la ventaja de esto es que esta constante es lo que estaba jodiendo el análisis de complejidad. O sea, se puede ir más en profundidad, lo van a ver mejor en los slides, pero quiero avanzar un poco más rápido. Pero teniendo esta constante ahora en cuenta, es cuando tú resuelves esta recurrencia, el análisis de complejidad te da lo que está por acá abajo, en algún momento lo vamos a ver. Esto es esto. Entonces tienes un algoritmo que no es n al cubo, sino que es n a la 2,807, bla, bla, bla. Entonces, esa es más o menos la idea, espero que la hayan agarrado un poco, de Strassen. Es dividir matrices en 4 cuadrantes, exacto, en 4 cuadrantes, y defines unas matrices que al ser multiplicadas son equivalentes a los cuadrantes. Y lo importante es que uno necesita reducir esta constante que está acá. Y esta constante que está acá es la constante A en el teorema maestro. Entonces, teniendo esta recurrencia que está acá, ustedes se van al teorema maestro, que es básicamente una tablita, ustedes ven cuál es mi A, cuál es mi B, y dicen, ok, entonces el análisis de complejidad final es tanto. Y ese tanto termina siendo n a la 2,8. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Ok. Tips de implementación. Bueno, esto lo tienen que hacer tal cual, o sea, porque esta es una manera de definir las matrices y dividirlas de una manera, de tal manera que está multiplicado, digamos, inteligentemente para que tu análisis final de complejidad sea económico. O sea, te dé una complejidad menor al algoritmo straightforward. Entonces, estas matrices ustedes las van a tener que definir a la hora de implementar Strassen, van a tener que calcularse tal cual. Y el otro tip que les quería decir es, porque yo dije al principio que imaginemos que la matriz es de tamaño 2 a la k para algún k, o sea, una matriz cuyo tamaño es potencia 2. Porque fíjense que cada vez que ustedes dividen la matriz, la dividen por, o sea, los casos menores son de tamaño, la mitad del tamaño anterior. Entonces, si tú tienes un número que es potencia 2, el siguiente caso va a ser de 2 a la k menos 1, 2 a la k menos 2, y no vas a tener problemas dividiendo la matriz en varias partes. ¿Sí? Siempre tienes o sea, una división exacta. A eso es a lo que me refería. Ahora, ¿qué hacemos si cuando estoy haciendo una implementación me dan una matriz A, por ejemplo, que es de tamaño n por n para un n que no es igual a 2 a la k para algún k? O sea, no es una potencia de 2. ¿Qué pueden hacer ustedes? O sea, imaginen que ustedes implementan un algoritmo para matrices cuadradas cuyo tamaño es potencia de 2. ¿Qué podrían hacer ustedes en este caso? O sea, ¿se entendió la pregunta primero que nada? O sea, ¿Puedes repetir la pregunta, profe? sí, el Disculpe, ¿puede análisis, repetir? Estaba viendo el problema despojo de esta semana. ok. El análisis que hicimos es basado en que el tamaño de la matriz, las dimensiones de la matriz son potencia de 2. El algoritmo que yo les estoy dando, digamos, es un algoritmo que parte de que las matrices son potencias de 2, para poder dividir la matriz en maneras exactas. ¿Qué pueden hacer ustedes si le dan una matriz que no es potencia de 2 para aplicar el algoritmo? ¿Cómo lo aplicarían? O sea, ustedes tienen A y B, ambos son matrices de n por n, pero n es distinto de 2 a la k. Pero ustedes tienen un algoritmo que funciona para matrices de tamaño 2 a la k por 2 a la k. ¿Cómo ustedes Claro. aplican este algoritmo
que necesita de input un A y un B, que son matrices cuadradas de tamaños, de dimensiones que son potencia de 2. Tendría que reflexionar primero si funcionaría, pero la primera opción es completar con ceros hasta hacer que la matriz sea del tamaño 2 a la K más cercano que tengamos. Exacto. Entonces ustedes lo que hacen es extender la matriz y aquí ponen un poco de ceros, por ejemplo, ceros al final en las últimas filas y en las últimas columnas. ¿Ok? Igual acá. De tal manera que cuando yo complete con ceros, esto me da un tamaño que es potencia de 2. Y ahí ya pueden aplicar el algoritmo. Y en la matriz resultante, obviamente va a ser una matriz C de un tamaño de 2 a la K por 2 a la K, porque va a ser de tamaño de una potencia de 2 cuando ustedes rellenen con ceros, ¿no? Y lo que hacen es quitarles las filas o columnas que están rellenas con cero. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí, sí, no estoy seguro de que funcione, pero Lo van a ver. En lo que le toque implementarlo, se van a dar cuenta de eso. Exacto. Entonces, el problema de esta semanita era el que les puse acá. Está en la práctica. Ajá, quería hablar un poco de que tenemos más o menos que hacer, o sea, no que tenemos que hacer, sino que nos dan como un código, unas cosas. Sí, o sea, literal te dice, agarra este código, ¿ok? Y fíjate que el N o sea, es rellenar el código. ¿Con qué lo tienes que rellenar? Bueno, aquí te dice, aquí tienes que calcular C igual A por B, que son dos matrices. ¿Qué significa? Que aquí tienes que hacer la matriz de multiplicación. Entonces aquí va la implementación de Strassen, ¿no? Ah, en la de rojo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí te Ok. dice, aquí tienes que leer el número n, P1, D1, R1, bla, bla, bla. Luego se hace este cálculo que está aquí random, que simplemente se hace ya. Es para cambiar los valores de las matrices. Luego aquí implementas tu algoritmo, bueno, o haces una llamada del algoritmo, lo implementas en una funcioncita aparte, o como ustedes quieran. Luego haces este cálculo que está aquí y al final te toca imprimir B0, B1, B hasta B. ¿Ok? Donde creo que estas son las filas, me imagino. Profe, disculpe, ¿y esa B qué representa? Si tenemos que C es la matriz resultante, la B que representa. Ah, B está calculado aquí, disculpen. B está calculado aquí. Es simplemente un cálculo, o sea, la matriz es un vector, ¿no? De n elementos que empieza en 0 y luego cada uno de esos elementos está basado en el valor final de C. Entonces, básicamente es una manera de comprimir el resultado para no tener que imprimir tantos elementos. ¿Ok? Vale, vale. Entonces, no es complicado, no se asusten, es simplemente tal cual aquí, simplemente lees estos inputs. Aquí se hace un cálculo ahí random con la matriz, no importa. Aquí llaman a ustedes Strassen para calcular la multiplicación. Y luego lo que ustedes imprimen en pantalla, que es este vector B, es un vector B que lo que hace es calcular cada entrada basado en C. Que si su algoritmo está bien, entonces este valor va a estar bien. Si, entonces, si no está bien implementado, no va a dar bien, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer, es simplemente implementar Strassen y completar aquí el código. Y de hecho este uint, o sea, ustedes lo pueden poner como entero, bueno, un entero unsigned de C++. Este es un long, porque es un entero de 64 bits, entonces aquí tienen que ser, estos son long, ¿ok? Esto lo pueden modificar si ustedes quieren, o sea, pero esto tiene que estar porque si no, no va a estar, las matrices de input no están. Y esto tiene que estar porque si no el resultado, el cálculo que hay que hacer antes de dar el resultado no va a estar bien. Ok, ¿alguna pregunta aquí? Bueno, la persona al principio la cosa que quería que le explicaran el de las vacas. Ah, coño, sí, vamos para allá. Entonces, el problema que está acá lo podemos dejar para la semana que viene, porque ya creo que eh, vengo llegando a un fin de semana bastante largo, entonces no tengo mucha energía ya. Pero lo vemos la semana que viene, un problemita es... O sea, lo traje para tener algo en la clase, tipo para implementarlo y ver entre nosotros programar un rato.
pero lo podemos ver también la semana que viene. Creo que lo más importante es que expliqué un poco Strassen, que creo que si uno simplemente lo lee es súper difícil que te llegue a la mente. Y si tienes a alguien a quien preguntarle es mucho más fácil. Ok. Entonces, este problema lo dejo la semana que viene. Y el problema de las vacas, ¿dónde está? Creo que lo tenía por aquí abierto, pero no lo veo. No, 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 no. Bueno, lo tengo por aquí. Abro caos. Ok. Vamos a dibujar un pelo. Ujú. Entonces tú tienes, creo que Stals es establo, si mal no recuerdo. Me imagino. Oh, no, coño. Claro, sí, sí, trabajo para dónde no es. Exacto, es un establo. Entonces tienes varios establos y te dice que están colocados en una línea recta. Están colocados en una línea recta. Por ejemplo, este es establo 1, establo 2, establo 3, establo 4. Y este, por ejemplo, tiene coordenada x1, x2, x3 y x4. ¿No? Y tienes n establos donde colocas a las vacas. Y perdón, creo que son n vacas y cada una de ellas tiene que estar en un establo. A ver, un segundo, a ver. O sea, tú tienes n establos y cuántas vacas y c vacas. Exacto. Entonces vas a tener n establos y c vacas. Y entonces tú tienes los n establos, digamos, aquí está x1, x2, y esas son las posiciones de cada uno de los establos porque están en una línea recta, entonces es una sola dimensión, digamos. Y bla, 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 hasta x a la n, porque la última está en la posición x a la n. Aparte creo que te los dan ordenados. No, no te los dan ordenados. Bueno, tienen que ordenar. Ok. Y ok, tienes un pocotón de establos. Y aparte te dicen que la cantidad de vacas es menor o igual a n. Para ordenar los establos podemos usar Merge la sort. Sort, la librería esa que dice algoritmo. Mersor. No, creo que se los coloqué acá. Tienen que implementar su propio merge sort. No pueden. No, es el de semana 3, el de las vacas. ¿Sí es eso? Es esto. Ah, es semana 4 el de las vacas, no era semana 3. No, no, es semana 3. Es que esta es la semana. Lo que están viendo usted aquí a la Ah, izquierda es la columna de Excel, ya, ya, ya. que es bastante confuso, disculpen. Esta es semana 3. Entonces aquí tienen que implementar su propio merge sort, ¿ok? Ok. Es para yo evaluarles eso, si no. Y aparte, o sea, en el problema hay que pensar un poquito. Que C es menor o igual que N y te dicen en cada establo tú puedes poner a lo sumo una sola vaca. O sea, dos vacas, por eso se llama aggressive cows, porque las vacas son, digamos, agresivas contra las otras. Entonces, en cada establo tú puedes poner a lo sumo una vaca, pero no necesariamente cada establo tiene que tener una vaca. Entonces, a ti lo que te interesa es lo siguiente. Tú vas a colocar las vacas, digamos que aquí va B1, vaca 1, aquí va B2 y aquí va B3. ¿Sí? Y lo que te dice el problema es de qué manera tú puedes distribuir las vacas entre los establos de tal manera que la mínima distancia entre un par de vacas sea la máxima. Es decir, si aquí yo pongo la vaca 1 y aquí pongo la vaca 2 y aquí pongo la vaca 3, vamos a ponerle números a esto. Vamos a decir que x2 es igual a 3. Está en la coordenada distancia 3. Esta distancia 10, digamos, y esta distancia 20. ¿Cuáles son las dos vacas que están más cercanas en esta solución que yo les estoy dando? La vaca 1 y la 2. Exacto. Entonces la vaca 1 y la vaca B2 están a 7 de distancia. ¿Sí? Y bueno, si seguimos con el ejemplo, B2 y B3 están a 10 de distancia. ¿Sí? Entonces lo que te pide el problema es, tú vas a colocar las vacas en ciertos establos y te interesa saber cuál es la máxima distancia que es mínima entre las vacas. Es decir,
En cualquier posible distribución de las vacas, ¿cuál es la máxima distancia que tú puedes crear entre cualquier par de vacas? ¿Se entiende? La máxima. Sí. O sea, si tú distribuyes las vacas de alguna manera, hay una distancia entre un par de vacas que es la mínima. De todas las posibles distribuciones, tú quieres la mínima distancia que es máxima. Para eso confunde la mínima distancia que es máxima. Sí. O sea, lo vamos a ver mínimo el lo que puedes ejemplo. poner una vaca, pues. Pero O sea, esa pero parte voy no a- es la que me confunde. O sea, por favor, podemos, mire el ejemplo de abajo. Sí, vamos. Son 5 establos. Ajá. Vamos. 5 Ah, establos y 3 vacas. ¿Para qué es necesario después agregar más números? Si ya nada más con los establos y las vacas ya yo debería poder resolver el pero es que problema. necesitas No, los estas son las establos. posiciones. Ajá, para Estos saber las son inputs, posiciones. esas son las posiciones. Las posiciones, pero si mi establo mide 5, o sea, No, estas ¿por son qué tengo 5 establos. 5 establos, ok? Entonces, ya, vamos a dibujar el ejemplo. 1, 2, 4, 8. Sí, eso es esa es la parte que me tiene confundido. 2, 3. O sea, yo creo que son 5 establos y le das nombre a los establos con los números, pues. Como el uno. Exacto. No son nombres, son a qué distancia está cada O establo. sea, Por ejemplo, si pues, este es el punto 0, ajá, este establo está a distancia 1, este establo está a distancia 2, este establo está a distancia 4, ¿sabes? luego hay uno a la distancia 8 y luego hay otro a distancia 9. ¿Sí? Ok. Ajá. Y tenemos que distribuir 3 vacas entre estos 5 establos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Ponemos una vaca aquí Poner uno en el 1, uno en el 4 y uno en el 9. y una aquí, ¿verdad? ¿Por qué esta tercera vaca, por ejemplo, no la pongo acá? Porque. Claro, porque la mínima ok, la mínima distancia sería 1, pero no es la máxima que se podría obtener. Exacto. Entonces a ti lo que te interesa es distribuirlas de alguna manera tal que, aquí, ¿cuál es la distancia mínima? Esta distancia es 5 y esta distancia es 3. Entonces, ¿cuál es la mínima distancia en esta distribución? 3. 3. Y creo que esta es la solución óptima. Es decir, distribuyendo las vacas de esta manera entre estos 5 establos, la distancia mínima que tú logras es 3 y esa es la máxima distancia mínima en cualquier distribución posible. Ok, ahora sí entendí el problema. Ujú. A mí lo que no de repente me confunde, pues, es como lo dice, o sea, eso de que la mínima distancia que es máxima o algo así, no, esa es la parte que no me queda clara. Quieres que las vacas que estén lo más juntas que puedas, estén lo más alejadas posibles entre ellas, pues. Exacto. Es decir, tú tienes una distribución cualquiera de vacas y existen dos vacas, B1 y B2, cuyos establos son el más cercano en esa distribución. ¿Sí? O sea, algún par de vacas es un par que está más cercano en esa distribución que tú hiciste. Ok, O sea, que tiene la distancia mínima entre sí. ellas. Ok, ahora, a ti te interesa, entre cualquier posible distribución, ¿cuál es la máxima distancia que tú puedes lograr entre cualquier par de vacas? Eso, traducido de otra manera, es cuál es la máxima distancia que es mínima en una distribución. El trabalenguas. Pero sí, o sea, básicamente los números son distancias y no, tú tienes que decir cuál es la, o sea, cuál es la vaca que está más lejos, pero más cercana a la otra. No sé cómo decirlo. Que las vacas que estén lo más cerca entre ellas, las Estén lo dos más vacas alejado más posible. cercanas estén lo más Ajá, alejado que se pueda, exacto. ajá. Exacto. Ok, así de repente sí, exacto, yo lo estaba viendo así tal cual. Sí. Ok. O sea, tratar de dejarlo lo más que puedas, pero igual va a existir una distancia que es la más corta, por así decirlo, pues. Exacto, sí, sí. Ujú. Ok. Entonces, Y ese ya. es el problema. Nada más para entenderlo está complicado. O sea, hay que preguntar bastante para entenderlo, pues. Ya sería Sí. leer un poco más el ejercicio y Ujú. implementar a ver.
mi código. Eso es más. Profesor, para pasar eso, o sea, con el Mersor propio habríamos quedado es que no podemos utilizar la librería de algoritmos, ¿no? A eso es lo Exacto. que se refería con Utilicen su algoritmo propio. propio, o Sí. utilicen la propia implementación de ustedes. Ok. Profesor, ¿qué tenemos autorizado a aplicar en C++? O sea, ¿qué funciones, qué librerías, qué podemos usar? O sea, hasta ahora yo les he dado los temas que yo les he dado. O sea, el binary search, eso lo tienen que, por ejemplo, implementar a mano. El merge sort lo tienen que implementar a mano. Y hasta ahora solo hemos visto sorting, binary search y creo que más nada, ¿no? O sea, pues, Claro, pero no me refiero Ubicar. tanto a los algoritmos de ordenamiento, porque bueno, sí entiendo que obviamente la materia trata de esos algoritmos y uno los está ujú, creando las funciones de esos algoritmos para, bueno, implementarlos. Pero me sí, refiero a otro tipo de funciones de C++. Por ejemplo, no sé, creo que está la parte de punteros, o cosas así. Por eso ejemplo, lo si yo pueden quiero utilizar eliminar. todo. O Por eso, sea, por ejemplo, yo en uno de los códigos, yo por ejemplo, en un vector, eliminé un rango de casillas, por así decirlo, del vector o de elementos del vector. Eso yo tuve que usar el begin más un número, entonces eliminé eso. ¿Se lo puedo sí, usar? sí, eso lo pueden usar. O sea, lo que no pueden Ok. utilizar es literal de lo que se trata la materia. Es decir, si yo les doy sorting, no pueden utilizar el sorting de las librerías, porque ya se sabe que eso es eficiente. Yo les tengo que evaluar su implementación. Ok, pero por ejemplo, los mapas, usted ha dicho que tampoco, ¿no? Claro, los mapas no, porque los mapas es contenido que viene después. O sea, si se vienen para acá. En esta materia. Sí, o sea, aquí tenemos funciones de hash, que son mapas. Sí, por ahí. Ah, Filas, colas, counting sort, bubble sort, árboles, estos son rojo-negros esas y son ABB, estructuras de datos, ¿no? son estructuras de datos. Claro, lo que Ok. pasa es que ustedes no saben que, por ejemplo, o sea, si pregunten, por favor, porque hay estructuras en C++, por ejemplo, el set, que es un conjunto, es un árbol rojo-negro. Entonces, eso no lo pueden utilizar, por ejemplo, porque es una estructura que te Ah, ordena y de eso trata la materia. sí, es un, bueno, no sé, ¿qué ordena? Ah, bueno, no sé. O sea, sé que en un Sí, sí, conjunto no pueden haber elementos repetidos, pues. sí, pero Pero, internamente en realidad es un árbol rojo-negro. ok. Bueno, no sé qué es eso todavía, pero lo sabremos más adelante. Sí, lo hará más adelante, no se preocupen. Chévere, chévere. Eh, Ah, ok, sí, para saber esos detalles, pues, pero básicamente lo que vaya a hacer, preferiblemente ver el contenido, si está o no está en el contenido, y si no es ujú, parte del contenido, pues lo puedo implementar, pues. sí, exacto. Ok. Y bueno, hasta De aquí todas llegó formas, la... cualquier cosa yo pregunto en el grupo si tengo alguna duda de alguna cosa que Sí, pueden sí. o no implementar. Y porfa, intenten usar siempre el grupo de WhatsApp porque normalmente me están escribiendo, digamos, directamente, pero es mucho mejor si inscriben en el grupo porque no solo yo les respondo, sino a lo mejor algunos de los demás compañeros ya saben la respuesta de lo que están preguntando. Y, o sea, reciben ayuda, se pueden ayudar entre ustedes, darse feedback, lo que sea. Vale, vale. Ok. Bueno, esa es toda la clase por hoy, chicos. Espero que les haya gustado, que, no sé, que haya quedado algo de Strassman. Algoritmo entretenido, pero a veces un poquito complicadito. Vale, está bien, profe. Hasta luego, Chévere. gracias. Vale, profe, muchas gracias.